Hoy vamos a seguir estudiando lo que hemos visto ya por semanas, el libro de Nehemías. Hoy vamos a continuar estudiando Nehemías capítulo 6. Y para mí es uno de los mensajes que el Señor también ha tocado en mi corazón. El Señor me ha guiado a través de este mensaje y honestamente me gustó mucho cómo el Señor también trató a mí. Y al preparar este mensaje, yo le decía: Señor, dame algo, Señor, dame algo, cómo iniciar este mensaje que quieres que comparta con tu pueblo, con la iglesia. En la semana estuve estudiando, preparando y orando al Señor: Señor, dame algo, una ilustración, una referencia, algo que yo pueda usar para dar de introducción. Y sin darme cuenta, el Señor ya me lo estaba dando desde hace mucho tiempo. Y hoy terminó de decírmelo. Y te lo digo con todo el corazón, mis hermanos. Yo soy una persona muy distraída. Y cada vez que mi esposa me dice algo, me comenta algo, mi respuesta siempre es: ¿mande? ¿Cómo? Y me lo tiene que decir 2, 3, 4 veces. Y hoy me dijo: oye, ya párale. O me estás poniendo atención, o qué está pasando, o tienes un problema con tus oídos. Y yo: no es problema de los oídos, es que soy muy distraído. Hay que trabajar con eso. Y muchas veces yo, dando la excusa, quizás es que yo estoy atento a los niños, es que yo estoy enfocado en otra cosa, es que mi mente está haciendo muchas cosas, es que quizás como hombre podemos decir: es que no soy multitarea. Yo me enfoco en una cosa y no presto atención a todo lo demás. Y simplemente pueden ser excusas para decir: es que me estoy distrayendo y no estoy prestando atención a lo que realmente importa. Y como buen esposo, pedí perdón. Y tengo que trabajar en eso. Y tengo que ser mejor esposo, porque mi esposa merece mi atención. Más allá de mis hijos, mi esposa es la primera que debe merecer mi atención. Y lo digo aquí públicamente. Y uno de mis mayores distractores es mi mente, el celular, la televisión y mis niños. Los amo, mis niños, pero muchas veces jugando entre ellos puedo perder la atención a cosas que también importan. Y mis hermanos, esa es la ilustración que el Señor me dio de entrada: mi vida. Y quizás tú hoy te puedes entender y decir: bueno, yo también necesito trabajar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Porque si ponemos atención a lo que vemos alrededor en el libro de Nehemías, en los capítulos pasados, Nehemías y el pueblo de Israel estaban levantando el muro. Nehemías estaba obedeciendo el llamado y el propósito que el Señor le había mandado a Nehemías. Pero en ese propósito, en ese camino, en ese levantar los muros, vemos enemigos exteriores. Gente que no estaba contenta por lo que estaba pasando. Vemos enemigos internos, que el mismo pueblo se estaba poniendo trabas para hacerse más pobre y para no salir adelante. Pero también hoy vamos a hablar de una lucha personal, la lucha contra la tentación.
Y tú podrás decir, Daniel, ¿qué tentación podía tener Nehemías? Mis hermanos, el capítulo 6 nos refleja cómo trabaja Satanás. Satanás emplea 4 clases de estrategias para impedir la obra de Dios. Que nos fijemos en los enemigos, que nos fijemos en unos en otros, que nos fijemos en nosotros mismos, que nos fijemos en cualquier cosa que no sea Dios. Y el enemigo tiene experiencia en eso. Está pulido en eso. Y si no me crees, solamente lee los primeros capítulos de Génesis. Bueno para tentar. Bueno para poner nuestra atención en cualquier cosa, menos en Dios. Para Eva fue un fruto, fue un árbol. Para Adán fue su esposa. ¿Y cómo nos ha llevado ese camino hasta hoy en la actualidad? Y quizás podemos decir nosotros, pues es un celular, son mis hijos, es mi familia, es mi trabajo. ¿Qué tanto daño puede hacer? Me lo merezco, lo necesito. Y mis hermanos, quisiera preguntarte, ¿en qué Satanás ha usado una de estas artimañas en tu vida para distraerte de lo que Dios quiere lograr en tu vida? Y quisiera que pensaras mientras estudiamos el capítulo 6. Y primeramente vemos la tentación por distracción. Y si me acompañas a leer Nehemías capítulo 6, vamos a leer del 1 al 4. Y dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguno de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Mis hermanos, la obra estaba avanzando, estaba por terminar. Y los enemigos, los vecinos enemigos, inventaron diferentes pretextos para inducir a Nehemías a dejar la obra para hacerle mal. Insistían constantemente: reunámonos, porque hay asuntos importantes que discutir. Y es interesante que la palabra de Dios menciona hasta 4 veces lo invitaron. Querían distraerlo de la obra. Querían distraerlo de la obra que Dios le había llamado a hacer. Y ese pensaban hacerle mal, mis hermanos, no es más que entender: querían matarlo. No hay mayor mal que el matar a aquel que había sido llamado a hacer la obra. Y ellos pensaron en su mente: si matamos a Nehemías, la obra va a parar. Una vez más, entendemos el error del enemigo, que piensan que la obra de Dios está en manos humanas, cuando la obra es de Dios y le pertenece a Dios. Y si el Señor ha iniciado una obra,
el Señor cumplirá la obra. Amén. Ahora, quisiera nada más darte un dato histórico. ¿Hacia dónde querían llamar a Nehemías? ¿Qué tanto lo querían distraer? El campo de Ono quedaba a una distancia aproximada de 27 kilómetros de Jerusalén. Unas 40 millas quizás aproximadamente. Solamente para que te des una idea, casi es como ir de aquí a Rogers. Y podrás decir, ay, pues es cortito, unos 40 minutos en carro. Sí, 40 minutos en carro. Pero él iba a pie, iba a caballo, quizás podía tomar un caballo e ir hacia allá. No era un asunto de que pues, me tomo en la mañana, voy, atiendo el asunto y regreso en el mismo día. Era quizás asunto, quizás que le podía tomar una semana. Requería tiempo de ausencia. Ahora, historiadores mencionan que para este punto Nehemías ya era gobernador, por lo cual sus enemigos querían llamarle para asuntos delicados al gobierno que el rey le había permitido ejercer sobre el pueblo de Israel. Y Nehemías pudo haber dicho, bueno, pues son asuntos importantes, son asuntos de logística, estrategia, son asuntos quizás económicos. Es asunto importante porque tenemos relación con los vecinos. Tengo que ir. Pero mis hermanos, Nehemías nos enseña un punto bastante importante. Estar ocupado no es sinónimo de éxito. No es que estés ocupado o que tu agenda esté tan llena, no es un sinónimo de éxito o que estés avanzando. Más bien la pregunta deberíamos hacernos es, ¿estoy haciendo la obra que Dios me ha mandado? ¿O estoy demasiado ocupado haciendo otras cosas que no tengo tiempo para la obra de Dios? Porque ¿cuáles son nuestras excusas? ¿Cuáles son nuestras respuestas para no avanzar en la obra de Dios? Y la principal es, no tengo tiempo. No tengo tiempo por mi trabajo. No tengo tiempo porque tengo muchas actividades. Es que si conocieras mi trabajo, mi ritmo, si conocieran las cosas que tengo que hacer en la semana, mi tiempo es muy limitado. No tengo tiempo porque estoy muy ocupado. Y el mayor error es pensar que estamos muy ocupados. Y porque estamos muy ocupados, somos exitosos. Estamos haciendo algo, estamos avanzando. Pero descuidamos lo que más importa. Efesios 5:15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, ¿tú crees que estos días son malos? Amén. Quizás algunos podrían decir, son buenos para invertir, son buenos para trabajar, son más o menos, pero está avanzando. Mis hermanos, espiritualmente estos tiempos son malos, porque cada vez el enemigo está más activo en nuestras familias, en nuestros hijos, en las generaciones venideras. Cada vez es más difícil que la gente busque al Señor, se acerque al Señor y sobre todo se comprometa al Señor. Los tiempos son malos. Y ante esto, mis hermanos, debemos seguir el consejo, la palabra.
Aprovecha bien el tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, cómo me gustaría que el día tuviera 25 horas, 26 horas para hacer más, para poder terminar o para poder dormir? Porque no me alcanza el tiempo. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado. Administralo bien, el tiempo que el Señor te ha dado. Administra el tiempo en el que has conocido al Señor. No importa tu edad, mis hermanos. No importa a qué edad hayas conocido al Señor. Aprovecha y administralo. El tiempo para hacer la obra del Señor. Tenemos que aprender a decir no. Y esa es la palabra que más nos cuesta muchas veces. Nuestros hijos quizás dirán, no, es la palabra favorita de mis papás. Pero muchas veces nos cuesta a decir no a compromisos. Que algo se nos juntó, ¿cómo le vamos a hacer si ya dije que sí a las dos cosas? Tenemos que aprender qué es lo que realmente importa. Y quizás nuestra pregunta deberíamos hacer es, esto que voy a hacer, esto que le voy a dedicar tiempo, ¿va a edificar mi casa? ¿Va a edificar a mi familia? ¿Me va a edificar a mí? ¿Va a ser de provecho para el Señor? ¿O es una pérdida de tiempo? ¿O estoy desperdiciando mi tiempo? Nehemías tuvo la tentación de ser distraído. Pero también Nehemías tuvo la tentación por acusaciones falsas. Y la historia nos sigue diciendo en la palabra. Nehemías 6, capítulos 5 al 9, dice: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha huido entre las naciones, y Gasum lo dice, que tú y los judíos pensaban rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como decís, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nos sigue contando la historia, sigue el camino. Dice: por quinta vez lo volvieron a invitar. Pero no fue como las invitaciones pasadas. Por quinta vez lo invitaron, pero ahora con una carta abierta. ¿Qué significa esta carta abierta? Es una carta anunciada al pueblo, con la intención de que todo mundo escuche. No es una carta privada para que la lea solamente la persona, sino una carta abierta es una carta anunciada, que todos sepan cuáles eran las intenciones supuestas de Nehemías. Y esto contenía una acusación falsa que públicamente ponía en duda los motivos. Y le decían: usted no está haciendo la obra para el bien del pueblo. En realidad, lo que quiere es coronarse como rey, y la reconstrucción del muro es un vil engaño. Eso es lo que quería decir la carta. Y como buenos amigos, Gesem le dijo: vamos a reunirnos,
consultemos, platiquemos, quitemos este engaño para que no sea escuchada estas palabras al rey. Esta palabra traía difamación. Esta carta traía mentira. Esta carta, su objetivo era intimidar. Su intimidación, estas palabras van a ser escuchadas delante del rey. Su único objetivo era intimidar a Nehemías con una acusación falsa para que él saliera, dejara la obra, corriera a reunirse y caer en manos del enemigo. Pero ¿qué hizo Nehemías? No discutió con ellos. Simplemente, con toda tranquilidad, negó la acusación presentada. Su propia reputación e integridad tendría que servir como defensa ante tal carta. Y sus palabras declaraban que este asunto lo iba a tratar alguien superior. Dios. Dios, el juez justo. Él revelaría si lo que ellos estaban diciendo era verdadero o era mentira. Ahora, volteemos el asunto. ¿Qué pasa cuando nos acusan a nosotros? ¿Qué pasa cuando la acusación es falsa hacia nosotros? Muchas veces tratamos con la misma moneda. Ay, pero ¿qué me va a estar señalando a mí si él está peor? ¿No ves cómo está haciendo las cosas, cómo está su familia y trata de acusarme a mí en algo que es mentira? Nos enojamos y ahora todo el mundo lo va a saber y es mentira. Hacemos berrinche y llegamos al punto de decir, ¿y para qué hago esto? ¿Y para qué sirvo? ¿Y para qué voy? ¿Y para qué continúo? ¿Para qué sirvo? ¿Para que me traten así? No. Nehemías nos da el ejemplo. Esas palabras son mentiras. Y espero que mi reputación sea lo suficiente para declarar mi defensa. Y sepan que el juez que declarará si soy culpable o inocente está allá arriba. Y como las palabras que vemos en Hebreos capítulo 10, 30 y 31, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nehemías no perdió el tiempo, mis hermanos, con estas acusaciones. Él no paró en hacer la obra que el Señor le había mandado para tratar de solucionar difamaciones, mentiras, engaños. Él continuó la obra porque él sabía a qué había sido llamado. Y mis hermanos, Nehemías no había sido llamado para defender su caso. No había sido llamado para arreglar su reputación. Él había sido llamado por Dios para levantar el muro. Y sabía que el único que lo podía juzgar y el único que lo iba a defender era Dios. Mis hermanos,
No perdamos el tiempo tratando de arreglar nuestra reputación en mentiras, en engaños. Dedícate a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y deja que el Señor juzgue. Deja que el Señor sea tu abogado. Deja que el Señor te defienda y Él pague. Pero tú dedícate a hacer lo que el Señor te ha llamado. Ven, adórale al Señor. Alábale al Señor. Entrega tu vida al Señor. Búscale con todo tu corazón. Busca su reino y su justicia. Y Él dará todo lo demás, aún nuestra defensa. Y termina diciendo Nehemías en esta parte del versículo: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Estas palabras Nehemías ora al Señor: Señor, fortalece mis manos, que seas tú mi fortaleza. Y es lo mismo que nos enseña Pablo cuando leemos Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Mis hermanos, no le des vueltas a asuntos que no deben estar en tu cabeza. No le des vueltas a acusaciones si son falsas. No le des vueltas a difamaciones, a mentiras, a engaños. Decláraselas a Dios. Ora a Dios. Entrégaselas a Dios. El único que es justo para juzgar nuestras vidas. Y por último, cuando creemos que todo ha terminado, cuando creemos que el enemigo ya paró, viene una tentación por una segunda distracción. No solo el enemigo le encanta distraernos una vez, sino le encanta mantenernos distraídos. Si no es por un lado, es por el otro. Si no es con aquellas personas, es haciendo esa otra cosa. Si no es el trabajo, es el ocio. El enemigo le encanta mantenernos distraídos, nuestras mentes ocupadas en cosas que no sirven para nada, que no son de provecho. Y seguimos leyendo, Nehemías capítulo 6, versículos 10 al 14. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los profetas que procuraban infundirme miedo. Cuando nada funcionaba, cuando nada dio resultado, trataron de utilizar el miedo para obligarlo a esconderse. Y les da nombre. Nehemías pone los nombres: Semaías,
estaba encerrado en su casa. La historia no nos dice por qué, pero vemos que este hombre no fue parte de la reconstrucción del muro. Él solicitó a Nehemías que viniera a visitarlo. Pero la historia no deja ninguna duda de que estaba trabajando para Sanballat y Tobías. Aparentemente era bien conocido de Nehemías y se había hecho acreedor de su confianza. Pero como muchos, fue vendido por dinero. Se vendió por dinero. Al añadir esta amenaza al engaño, el único objetivo de sus enemigos era hacerlo tambalear en su seguridad. Era que él se preguntara: ¿estoy realmente seguro donde estoy? ¿Mi vida está asegurada? ¿O está más segura en la casa de Dios? En el templo de Dios. Esta situación nos hace preguntar: ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios y evitar estas trampas? Porque el hombre que estaba invitando a Nehemías era profeta. Era un hombre de Dios aparentemente. Y le estaba dando una profecía, le estaba dando una palabra supuesta del Señor. Esta noche vendrán a matarte. No solo lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, mis hermanos, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere en mi vida y lo que otras personas me dicen que Dios quiere en mi vida. ¿A quién le hago caso? ¿A quién obedezco? La reacción de Nehemías nos ayuda a aprender principios válidos de qué debemos hacer. Y primeramente vemos que Nehemías sospechaba algo malo por 2 razones. Primero, el profeta decía venir en el nombre de Jehová para distraerle de la realización de una obra que Dios mismo le había llamado. Su mensaje no tenía sentido, porque el Señor le había revelado con claridad lo que quería realizar y le había demostrado que él se podía encargar de cualquiera de sus enemigos. Entonces, ¿por qué le diría que escapara? Y mis hermanos, esa es la realidad. Si el Señor nos llama a hacer algo, si el Señor nos da un propósito claro a nuestras vidas, el Señor no va a venir después para decirle: ¿sabes qué? Eso no, mejor haz esto otro. El Señor no trabaja así. Si el Señor promete algo, el Señor lo cumplirá. Y si el Señor nos llama a hacer algo, el Señor espera que cumplamos, que terminemos la obra. Pero el Señor no va a llamar a decir: ¿sabes qué, mis hermanos? Vamos a alcanzar Silent Springs. Pero el próximo año, ¿sabes qué, mis hermanos? Es que Silent Springs no. Es que mejor vamos a Decatur. ¿Sabes qué? Decatur no. Vámonos a Gravette. No, ¿sabes qué? Gravette no. Es que hay más hispanos. Vámonos a Springdale. El Señor no trabaja así. No dejémonos guiar. Si el Señor nos llama a hacer una obra, discernamos cualquier palabra que venga de cualquier otra persona. Y confiemos en la palabra del Señor. Si el Señor te confirma algo en su palabra, la palabra es suficiente, tiene autoridad.
para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y es más autoridad que cualquier palabra salida de cualquier otra persona. Si otra persona te dice, hermano, es que el Señor me dijo que tienes que hacer esto, confírmalo en la palabra del Señor. Ve a la palabra del Señor y confírmalo que realmente el Señor te está llamando a hacer eso. Es bien importante. Segundo, el líder desconfió de Semaías. Nehemías desconfió de Semaías porque utilizó el nombre de Jehová para hacerlo desobedecer a la ley de Dios. Nehemías era solo un líder laico. ¿Qué quiere decir líder laico? No era sacerdote, no era alguien establecido para entrar en el templo de Dios. Si él hubiera entrado en el templo, él pudo haber muerto. Y por eso dice, quisieron hacerme pecar e infamarme. Por lo tanto, él no tenía permitido estar en el templo. Él hubiera sido merecedor del juicio de Dios. Y lo vemos, la palabra de Dios nos dice, Números 18:7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Esto está hablando al sacerdocio de los levitas, los hijos de Aarón. Todos ellos eran dedicados al templo, al ministerio, a estar dentro del templo, a hacer sacrificios. Pero todo fuera de los levitas, todo aquel que no era ordenado por Dios, no podía entrar al templo. No podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Era un proceso. Y era merecedor de todo aquel que quisiera entrar de la muerte. Así es que Semaías lo estaba invitando a pecar. Y es ahí la segunda alerta, mis hermanos. El Señor no nos llama a pecar. No nos invita a hacer su obra a través del pecado. No nos invita a participar de su obra pecando. Y si el Señor usa a alguien para invitarnos a hacer la obra, no es a través del pecado. No es empezando con el pecado. Así es que estemos alertas. Cuidemos de hacer la voluntad de Dios y no obedecer solo la voz del hombre. Y eso aún va para mí. No todo lo que yo diga quizás sea lo que Dios quiere para tu vida. Tú necesitas discernir y buscar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo hacer? No es la voz del hombre, es la voz de Dios. Su palabra la que debemos obedecer. Amén. Así es que nosotros también necesitamos esta clase de seguridad en Dios. Porque ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Este hombre se ocultará. Este hombre huirá. Su respuesta es: no entraré. No lo haré. Se necesita seguridad de Dios para responder de esa manera. La solución para la tentación de esconderse fue poner la mirada en Dios. Preocuparse de agradarle a Él antes que al hombre.
Y al vivir de esta manera, podemos encomendar cualquier obra, proyecto, y podemos levantarnos contra cualquier oposición que se levante a la voluntad de Dios. Esas 3 tentaciones superó Nehemías. ¿Cuál fue el resultado? Lo vemos en el versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cuál fue el resultado? La obra fue terminada en un tiempo récord, 52 días. 52 días. No tenían maquinaria pesada, no tenían equipo tecnológico. Lo único que tenían era un pueblo animado para hacer la obra del Señor. Un corazón dispuesto y manos. Y en 52 días fue levantado el muro. Pero ese no fue el resultado, mis hermanos. El resultado fue que todos los pueblos alrededor se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ese fue el resultado, mis hermanos. Esa era lo que Nehemías quería ver, la gloria de Dios al levantar el muro. No era la gloria del pueblo de Israel, no era la gloria de Nehemías, era la gloria de Dios, lo que él quería compartir a las demás naciones, a los demás pueblos. Eso era lo que quería transmitir. ¿Qué queremos transmitir nosotros? Oramos porque estas sillas se llenen de personas, pero ¿con qué propósito? Para que la gente diga: oh, en Family Church hay mucha gente. No. Queremos que la gente vea la gloria de Dios, conozcan a Cristo. Y oramos no por personas que ocupen un asiento, oramos por personas que escuchen la palabra del Señor y sean transformadas por Cristo Jesús. Oramos por personas heridas que puedan ser restauradas por el Señor. Oramos por personas apartadas del Señor puedan regresar a una relación con el Señor. No oramos por personas perfectas, no oramos por personas talentosas, oramos por los enfermos espirituales para que puedan ver la gloria de Dios y puedan ser transformados. Porque por eso estamos aquí. Y para eso el Señor quiere edificar. Y mis hermanos, para eso el Señor nos tiene hoy aquí. El Señor no nos tiene para que te distraigas en lo que hay alrededor. El Señor no te quiere distraído por lo que sucede alrededor, que no importa. El Señor no te quiere que te distraigas por lo que la gente dice. El Señor no quiere que te distraigas una vez más haciendo cosas que no importan, que te escondas, que huyas. El Señor quiere un pueblo dispuesto, animado
y que entienda y diga las mismas palabras que Nehemías. Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo irme para parar esta obra. Mis hermanos, el Señor quiere un pueblo que esté dedicado a la obra del Señor, que invite, que hable, que testifique, que comparta las buenas nuevas de Jesucristo, que edifique un cuerpo en Cristo. Y ante eso no podemos distraernos. Para Nehemías, él vio la gloria al ver terminada la obra que el Señor le había pedido hacer. Pero mis hermanos, tú y yo vamos a ver la gloria o la deshonra, pero la veremos. Y el Señor dice, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Repítelo conmigo, dilo conmigo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, en unos momentos más vamos a celebrar la cena del Señor. Y un punto importante por la cual celebramos la cena del Señor es declarar que el Señor viene. Pero no podemos tomar a la ligera el decir, Señor, sí, ven. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo si el Señor viniera hoy? ¿Qué me encontraría haciendo el Señor hoy si viniera el día de hoy? ¿Cómo encontraría mi casa el Señor si el Señor viniera hoy? ¿Cómo encontraría mi vida, mi alma, si el Señor viniera hoy? ¿Encontraría a alguien distraído, preocupado, aterrado, que está huyendo? ¿O estaría encontrando a alguien que, igual que Nehemías, entiende que está haciendo una gran obra y que no puede distraerse por nada más? Si tú quieres que el Señor hoy venga, mantente enfocado en hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y responde esto: ¿estás dejándote llevar por distracciones, por acusaciones o por el temor que sucede a tu alrededor? ¿O estás permaneciendo fiel a la obra de Dios? ¿Qué cosas tienes que rechazar para continuar con la obra de Dios? Porque el estar ocupado, mis hermanos, una vez más, no es sinónimo de éxito. Eso va en lo físico, en lo fuera de la iglesia, pero también eso va dentro de la iglesia. Porque muchas veces queremos estar ocupados. Hermano, más estudios, más actividades, más cosas en la iglesia. Todo para no querer entrar a nuestra casa y compartir a nuestra casa la palabra del Señor. Aún las actividades de la iglesia, los estudios que pudiéramos tener en la iglesia, pudieran ser una distracción tuya para no compartir la palabra del Señor a tu casa. Mantengamos un balance. Que lo que aprendas aquí,
que lo que aprendas en los estudios, que lo que hagas al Señor sea primeramente en tu casa, sea primeramente para alcanzar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus padres. Y entonces el Señor también va a ir pidiendo más, nos va a ir dando más. Si el Señor viniera hoy, ¿qué te estaría encontrando haciendo? Vamos a orar, mis hermanos.